Habían pasado varias semanas desde que Alandir pudo permitirse dormir en una cama acolchada, y por eso no paró de agradecerles a Brown y Carol su hospitalidad al día siguiente, mientras comía el desayuno que ellos insistieron en darle. Incluso, Carol se tomó la molestia de acompañarlo a la taberna, sin importar lo fácil que era llegar a ella. Era el momento de contratar un guía y salir de Villa Carana. Es increíble lo terco que es Tilly. Pensé que exagerabas, aseguró Carol entre risas, viendo cómo el dromedario se resistía a los constantes tirones de Alandir. Y esto es ahora que ha comido y tomado agua. No sabes cómo se pondrá cuando llevemos varios días en el desierto. Me encantaría verlo, dijo Carol de pronto, con un leve tono de tristeza. ¿En serio? ¿Quieres viajar? Por supuesto, aunque no es el momento. ¿No quieres dejar a tu hermano? Creo que Brown no tendría problema. No es por él, es por mí. No me siento preparada, pero quién sabe, tal vez nuestros caminos vuelvan a cruzarse, ¿verdad? Espero que sí. Gracias por todo, Carol. En serio, cuídense mucho. Igualmente, viajero. Espero que consigas a quien estás buscando. Yo también lo espero. Y dicho esto, ella se dio media vuelta y comenzó a subir el sendero de regreso a la herrería, mientras él pasaba por la puerta de la taberna. Adentro del edificio, de paredes de piedra y vigas de madera, había varios comensales y voces entremezcladas con el sonido de los cubiertos. Un aroma apetitoso a carne sazonada y pan recién hecho abrió de nuevo el apetito de Alandir, y la frescura del lugar lo hizo desear posponer el viaje. Sin embargo, pese al maremoto de estímulos agradables, el recuerdo de su objetivo lo hizo espabilar. Paseó su mirada con cuidado, hasta que al fondo de la barra un grupo de hombres con turbantes y ropa de viaje llamó su atención. Se acercó con lentitud y uno de ellos le devolvió la mirada. Ni bien estuvo lo suficientemente cerca, este sujeto de barba negra y exuberante le preguntó: ¿necesitas un guía? Su voz era gruesa y profunda. Sí. ¿Hasta dónde? Noelmia. Serán 80 burs y tú pagas los costos de viaje, agua y comida. Teniendo en cuenta que cada bur, la moneda de mayor denominación de Burgia, era el equivalente a 2 noches de hospedaje en una posada y que 10 burs eran suficientes para comprar suministros para unos 10 días en el desierto, 80 eran un precio exorbitante. Alandir no ocultó su sorpresa, pero en la mueca amarga de los sujetos no hubo compasión y no parecía haber oportunidad de regatear. Por fortuna, tenía amigos que no lo abandonarían en ese momento. De pronto, la puerta de la taberna se abrió y Carol entró con confianza y soltura. «Oh, casi lo olvido, Alandir, ven», dijo tomándolo por la muñeca, generando susurros rabiosos entre los guías. Alandir les dio la espalda, ignorando la rebaja de 60 burs, y siguió a Carol hasta una mesa donde un viejo de piel curtida y bigote blanco se bebía los últimos sorbos de una sopa de vegetales. Señor Yurk, tengo un favor que pedirle. Voy saliendo a Noelmia, ya mismo, 20 burs más los gastos del viaje. Si no tienes suficiente dinero, que se quede a vivir aquí tu muchacho, Carol. No, eso es perfecto, aseguró Alandir más tranquilo. Bien, prepara tu dromedario y vámonos a comprar todo lo que hace falta, dijo poniendo algunas monedas pequeñas en la mesa junto a un tazón vacío. Carol le dio 2 palmadas en la espalda a Alandir y se marchó tan rápido como llegó en primer lugar. En pocos minutos, Alandir y el viejo Yurk estaban en el bazar, comprando suficiente carne seca y encurtidos para un viaje de 2 semanas. Volvieron al establo, cargaron a Tilly y a un camello con suficiente comida y bebida y partieron media hora después, internándose en el desierto de las fosas. Al principio, Alandir tuvo algunas dudas sobre si seguir caminando al escuchar el borboteo de la lava, pero la seguridad con la que Yurk avanzaba era contagiosa. Conocía de memoria la ubicación de cada una de las fosas y las evadía con facilidad, incluso a las más pequeñas, que quedaban cubiertas por montones de arena. Esto le dio tranquilidad a Alandir y caminaron en silencio hasta el atardecer. Así fueron los siguientes 3 días, caminatas monótonas por un desierto que parecía no tener fin hasta que el sol se ponía en el horizonte.
Cualquier intento de parte de Alandir de entablar una conversación era ofuscado por las respuestas monosílabas de Jurg, que no parecía interesado en hablar de su pasado o en los objetivos que movían al joven viajero. Al quinto día, el sonido de las fosas se redujo y en reemplazo de las grandes fosas de lava aparecieron ruinas abandonadas. Paredes de piedra caliza, columnas de mármol y tejas de arcilla quedaban a la vista ante el soplo del viento, y Alandir no contuvo más su curiosidad, sabiendo que tal vez era inútil, alzó la voz para llamar a Jurg, que caminaba 10 metros adelante. ¡Jurg! ¡Hey, Jurg! El anciano se detuvo en seco y le devolvió la mirada. ¿Sí? Oye, ¿qué pasa con todas estas ruinas? Jurg miró a su alrededor, contemplando las construcciones derruidas que había salpicadas por el desierto, y sonrió, sumido en recuerdos. Alandir soltó un suspiro, predispuesto a recibir un no sé como respuesta, y pretendió seguir adelante, pero Jurg lo frenó con la mano. No te me adelantes, aún hay fosas en el camino, dijo antes de reanudar la marcha. La historia de las ruinas que hay aquí y más adelante es bastante antigua, a decir verdad. ¿Alguna vez oíste hablar del Imperio Yalar? Alandir, que aún estaba impresionado por obtener una respuesta de Jurg, susurró un tímido apenas. Bueno, entonces escúchame atentamente. Voy a contarte el auge y la caída del imperio más glorioso que ha existido jamás, dijo Jurg antes de comenzar su narración. Hace 1500 años, este desierto sobre el que caminamos estaba colmado de ríos exuberantes y una tierra tan verde y llena de vida como las llanuras más ricas del reino de Veloria. Mi abuelo era un historiador de la Universidad Central de Burgia, así que pasó toda su vida estudiando el pasado del imperio, desde que era un pequeño reino y más allá, cuando no éramos más que una diminuta provincia de un imperio incluso mayor en gloria y poder. Mi buen abuelo se llamaba Yartan Burgi. Pasé toda mi infancia escuchándolo hablar de sus hallazgos, sentado junto a la hoguera mientras me contaba lo último que había descubierto. Sí, qué buena época. Pero bueno, en fin, no quiero desviarme. En aquellos tiempos remotos, esto no se llamaba el desierto de las fosas, por supuesto que no. No sé si habrás escuchado la historia de Semalia, pero no. En aquel tiempo, de hecho, no tenía un solo nombre, porque las 3 razas que vivían aquí la llamaban de una forma distinta. Habían varios pueblos enanos, humanos y taurinos. Y sí, sé cómo suena, pero para variar, resistieron el impulso de pelear entre ellos. ¿Sabes por qué? No tengo idea. Yo tampoco, dijo antes de reír con fuerza. Era la primera vez que Alandir lo veía reír. Nadie la tiene, muchacho, ni siquiera mi abuelo, que dedicó su vida a recorrer la arena de este desierto, logró descifrar qué fue lo que evitó que se mataran en primera instancia. Pero si me lo preguntas a mí, creo que fue la presencia de los taurinos. ¿Los has visto alguna vez? Toros bípedos que miden hasta 4 metros de alto. No son muchos, pero su fuerza es colosal. Ahora imagina a 100, 200 de esas cosas con armaduras de cuero y mazos enormes correr hacia tu formación con todas sus fuerzas. No, ni los enanos ni los humanos querían pelear contra ellos, estoy seguro. Obligados o no, se mantuvieron en paz y poco a poco se congregaron en el centro de la llanura. Construyeron un puesto comercial donde las caravanas vendían e intercambiaban mercancías y la tolerancia mutua creció. La lengua que hablaban se fusionó y el puesto comercial se hizo más próspero que muchas villas y pueblos. La gente se asentó ahí y tras algunas generaciones, cuando el lugar se volvió más grande que muchas ciudades, surgió una idea en la mente de todos los líderes. ¿Por qué no unirnos? Bueno, eso es lo que me contó mi abuelo y es lo que yo decido creer. Quizás la historia no fue así exactamente, pero me gusta pensar que al menos en aquella época éramos capaces de trabajar en conjunto para alcanzar algo mejor. Los 3 líderes de las facciones se reunieron en la enorme ciudad que había nacido del puesto comercial. El rey de los enanos, Talar Mortarin, el gobernador de los humanos, Porfesis Garal, y el gran chamán de los taurinos,
Caradar. Discutieron por horas en un salón cerrado y cuando salieron se había conformado el triunvirato Yalar. Cada miembro del triunvirato representaría a su raza y juntos se harían cargo del gobierno de Yalar. Todos los habitantes de la llanura serían tratados de igual forma, sin importar su origen, y ninguno de los líderes estaría por encima del otro. Crearon un escudo para la nación, compuesto por 3 espigas de trigo doradas, y acordaron un nombre para aquella nueva ciudad, nacida de la paz entre las 3 razas. De pronto, Yurk se detuvo y señaló hacia el frente, antes de decir con añoranza: «Abre bien los ojos y asómbrate, muchacho, pues por los próximos 2 días estaremos caminando por las ruinas de la antigua ciudad de Al-Yalar». Alandir, que venía detrás de él, levantó la mirada y contempló un vasto territorio con calles de piedra aún visibles sobre la arena, columnas a medio hundirse, paredes que resistían con estoicismo el soplo incesante del viento, el esqueleto de una ciudad que, aún 1000 años después, mantenía con solemnidad cierta parte de su gloria. Alandir solo pudo soltar un silbido de asombro antes de que Yurk continuara con la historia. Un colega de mi abuelo descubrió registros de los primeros años del triunvirato. Fueron tiempos de paz, de crecimiento cultural y económico. Ahondaron en el manejo de la magia, de la ingeniería, de la arquitectura. Además, la fuerza combinada de taurinos, las habilidades mecánicas de enanos y el número de los humanos hizo temblar a las ciudades vecinas independientes, que no dudaron un segundo en anexarse en cuanto llegaron los primeros diplomáticos. Las fronteras crecieron, se expandieron, cubriendo toda la llanura hasta el norte, donde la gigantesca cordillera del cielo impide el paso a la tundra helada. También crecieron hacia el sur, adentrándose en bosques sinuosos, donde otras razas de taurinos los recibieron de buena gana, y el triunvirato Yalar no paró de crecer, hasta que llegó a los profundos pantanales y llanuras del lejano oeste, donde vivían los orcos. Recuerdo que en mi adolescencia le pregunté a mi abuelo por qué Yalar no siguió su camino hasta el Mar del Este. Él contestó citando una carta que tardó 5 años en descifrar, escrita por un comandante de las tropas del triunvirato, que decía: «Rey de los enanos, gran señor Talar Mortarin, siguiendo el protocolo, hemos enviado diplomáticos con obsequios para parlamentar con las tribus orcas, y estos han regresado decapitados, amarrados en los mismos caballos en los que partieron. Es la primera vez que nos enfrentamos a un acto tan despiadado y desmedido. Espero sus instrucciones. Atentamente, comandante Yuandar Gor, jefe de la 5ª compañía». ¿Sabes dónde encontró mi abuelo esa carta? Estaba guardada en un portapapiros de cuero que sujetaba con fuerza el comandante enano Yuandar Gor en medio de un antiguo campo de batalla. Los orcos eran capaces de enfrentarse uno contra uno a los taurinos, y la bestialidad con la que luchaban era tan gigantesca como la brillantez de sus tácticas. Se hace evidente que fue una raza que nació para la batalla, ¿no crees? Eso fue lo que detuvo el avance de los Yalar hacia el este, y durante años los orcos fueron los enemigos acérrimos del triunvirato, hasta que pactaron una paz escueta y se fijó una frontera que no se volvió a cruzar en siglos. De aquella guerra cruel no sobreviven muchos registros. Solo se sabe que duró unos 7 años, y aunque puede parecer algo corta, cosas terribles debieron pasar como para cambiar de forma tan radical la mentalidad de los Yalar. Los taurinos, que de por sí no eran belicosos, se negaron a luchar nuevamente, salvo que fuese por la defensa del territorio. Los enanos, tras pensarlo mucho, llegaron a la conclusión de que la diplomacia resultaba más provechosa y que difícilmente algún objetivo valía el costo en vidas y recursos
que causaba una guerra. Enanos y taurinos no querían pelear otra vez. La pausa que hizo Jurg en su narración puso en evidencia el gran error del triunvirato. ¿Y los humanos?, preguntó Alandir, sofocado por el calor, antes de beber un trago de agua. Los humanos somos peculiares. Mira todo esto, dijo señalando el horizonte, mientras avanzaban por una deteriorada avenida rodeada por escaleras y fachadas hermosas, caídas en desgracia. La mayoría de estos edificios los construimos nosotros. Solo piénsalo, este lugar debió ser magnífico, debió ser glorioso estar aquí y ver estos gigantescos palacios en todo su esplendor. Y sin embargo, no podemos recordarlo. Sucedió 1000 años en el pasado y ahora son solo ruinas en la arena. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema del triunvirato, muchacho? Alandir negó suavemente con la cabeza, antes de ver a Jurg a los ojos. El problema fue que, a diferencia de los enanos y los taurinos, nosotros vivimos poco y tenemos muy mala memoria. Era el gobierno de 2 ancianos y un niño. Mientras los taurinos viven más de 500 años y los enanos alrededor de 300, los humanos con suerte vivimos unos 80 años. Si usamos la magia, quizás extendemos nuestras vidas a 130 o 140. Pero a partir de ahí empezamos a volvernos locos. Nuestra mente, nuestra esencia no parece hecha para durar tanto. Nos reproducimos tan rápido como morimos, pero nuestros nietos y nuestros bisnietos ya no recuerdan lo que nosotros vimos y el conocimiento se pierde. Somos una raza con predisposición a cometer los mismos errores en un bucle eterno y doloroso. Por eso no ves muchos reinos ni ciudades donde los humanos puedan cogobernar con otras razas. Esa es nuestra maldición. Tras la muerte de Porfesis Galar, su hijo tomó su puesto en el triunvirato. Porfesis Galan aprendió mucho de su padre, pero eventualmente también murió y lo sucedió su hijo, Porfesis Gaslar, al que 20 años después lo sucedió Porfesis Galasdar, el bisnieto de Porfesis Galar. Dime algo, Alandir, habló Jurg luego de otra pausa. Ignorando el hecho de que la familia Porfesis no tenía ninguna originalidad a la hora de ponerle nombre a sus descendientes, ¿crees que Galasdar heredó algo, aunque sea un poco, de la sabiduría y la experiencia de su bisabuelo? Por supuesto que no, dijo Alandir en tono de mofa. Exacto. De hecho, se dice que era un hombre duro y engreído, prepotente, como ningún líder del triunvirato jamás lo fue. Todo lo contrario a Galar. Galasdar no viajó al este para ver la crudeza de las batallas contra los orcos, ni siquiera había nacido para ese momento. Jamás fue testigo de una muerte a sangre fría, y lo más cerca que estuvo de un combate 1 contra 1 fue en una competencia con espadas de madera en su palacio real. No tenía ningún mérito en la construcción de la gloria de Galar, y no conocía el dolor de la guerra, pero deseaba con locura lo que estaba al este, más allá de aquellos bosques y pantanales prohibidos. Aunque creo que en realidad lo que más deseaba no era esa tierra desconocida, sino el poder y la gloria que traería consigo. Esta ambición, de la mano con su ignorancia, se contagió al resto de humanos pertenecientes al triunvirato Galar, y mientras los enanos y los taurinos mantenían presentes los horrores de la guerra contra los orcos, los humanos, ahora más numerosos, exigían nuevos representantes en el triunvirato,
alegando que eran una mayoría sólida en todo el territorio y que ni enanos ni taurinos se preocupaban por las necesidades de los humanos, sea cuales fuesen esas necesidades. Además, había una confianza ciega en las promesas de riqueza y prosperidad que Galasdar hizo si llegaba a conquistar el este. Ese hombre, descrito como inmaduro, caprichoso, pero con un carisma incomparable, fue el origen de una discordia amarga que rápidamente marchitó la tolerancia racial que tardó siglos en construirse. La presión en las calles y los disturbios ocasionó el aumento de la presencia de humanos en altos cargos del ejército. Muchas ciudades y villas tenían gobernantes humanos. Choques de raza comenzaron a darse, con resultados casi siempre mortales, y las maquinaciones cortesanas estaban a la orden del día. Muchos comandantes y tenientes del ejército, que abiertamente apoyaban a un bando u otro, caían muertos por venenos y misteriosas enfermedades. Partidarios importantes de la causa de Galasdar fueron arrestados por crímenes que no habían cometido, y un accidente misterioso casi acabó con la vida del gobernante de Al-Yalar solo por ser un enano. Como ese evento muchos otros, y mientras Galasdar y sus seguidores buscaban la manera de aumentar el poder de la familia Porfesis, varias familias enanas de mucho poder y renombre se resistían, y el mayor opositor de todas estas medidas era Yarton Mortari, el hijo del rey de los enanos. En tanto todo pasaba, Caradar, el jefe chamán de los taurinos, intentaba reconciliar a las razas y mantener en pie el triunvirato. Su poder y la fuerza de los taurinos siempre fue valorada y muy respetada en el territorio. Se le tenía como un sabio y su voz siempre causó el silencio de los presentes. Pero ya no había vuelta atrás. Todas esas intrigas palaciegas llegaron a su cúspide 10 años después del ascenso de Galasdar, con el asesinato a sangre fría del rey de los enanos, Talar Mortarin, en los pasillos del palacio de Al-Yalar. El triunvirato estaba perdido. No se sabe quién encontró al rey Talar Mortarin, pero las consecuencias fueron terribles. Los comandantes enanos se rebelaron y varias ciudades y villas se asumieron en el caos. La respuesta del ejército fue violenta y en ocasiones desproporcionada. Caradar ordenó a las fuerzas taurinas encerrarse en sus cuarteles hasta nuevo aviso y desobedecer la orden de cualquier comandante que atacara a la población. Por desgracia, ni humanos ni enanos hicieron lo mismo, intensificando incluso más el descontento y aumentando la agitación interna, allanando el terreno para una posible guerra civil. Por ley, el líder de los enanos en el triunvirato ahora era el hijo de Talar, Yarton Mortarin, pero este no aceptó participar del triunvirato ya que, para él y su raza, era evidente que la muerte del rey fue orquestada por Galasdar y los suyos, y esperó el momento perfecto para acusarlo, justo frente al pueblo y los nobles, en un evento cívico que buscaba la reconciliación, pero que más bien generó caos. Aquella acusación fue una afrenta al honor del linaje Porfesis, y por primera vez Galasdar se vio entre la espada y la pared, pues solo había una forma honrada de resolverlo, con un duelo. Ese hombre, cuyas armas eran su lengua e ingenio, se vio acorralado en la arena ante la masa de un enano de 1,40 m, acorazado y dispuesto a aplastarle las piernas. Nunca luchó, no sabía lo que era la guerra, y recién conoció el dolor ese día que halló la muerte a manos de un enano ciego de ira. Puede que dentro de lo malo fuese un golpe de suerte que Galasdar muriera en ese preciso momento. Solo los dioses saben qué habría sido de Yalar si él seguía con vida. No dejó descendencia y era hijo único, así que ahí terminó el legado de Porfesis Galar.
Aunque fue un duelo justo, el daño estaba hecho de un lado y del otro. Tras conocerse la muerte de Galasdar, las calles ardieron. Los comandantes humanos se rebelaron e intentaron tomar el control de Al-Yalar para instaurar un gobierno de emergencia en reemplazo del fallido triunvirato. Aquí, en esta ciudad, se atrincheraron las fuerzas enanas, mientras que al norte tomaron el control de valles y ciudades más pequeñas. La guerra civil de los 1000 días había comenzado. El chamán, Caradar, se mantuvo neutral y destinó toda su fuerza y recursos a proteger la población civil, mientras la familia Porphesis y Mortarin se mataban los unos a los otros. El asedio de la capital fue tortuoso y la guerra solo terminó con la captura de Al-Yalar y el asesinato de Yarton Mortarin en la lucha del Palacio Roto. Una batalla sangrienta que terminó con la muerte de 100 enanos que resistieron por 10 días y 10 noches en el interior del Palacio Real. Con la ciudad capturada y la mayoría de sus líderes muertos, los ejércitos enanos se retiraron al norte. Los civiles sobrevivientes fueron escoltados por guerreros taurinos y ningún enano volvió a tocar las llanuras de Yalar en siglos, haciendo de la cordillera del cielo y la tundra helada del norte su nuevo hogar. Mientras tanto, los comandantes humanos nombraron a un solo hombre como líder provisional de todo Yalar. Y aquí podríamos hablar de otro breve pero vital momento de buena fortuna, pues el elegido de entre todos los fanáticos y radicales locos era alguien con una excelente máscara de fanatismo que ocultaba su verdadero temple, sosegado y calculador. Eligieron a Porphesis Antaniel, primo de Galasdar, como nuevo líder de Yalar. ¿Y sabes cuál fue su primera orden como líder vitalicio? Te daré una pista. Fue una acción muy sabia. No lo sé. Yo hubiese llamado a Caradar, contestó Alandir mientras montaba la tienda de campaña. Pues entonces hubieses hecho lo mismo que él. Porphesis Antaniel decidió llamar al ser más sabio de toda esa tierra para pedirle su consejo y ayuda. Pero para su desgracia, solo tuvo lo primero. La guerra de los 1000 días había horrorizado a los taurinos, que despreciaban la lucha y la intriga sin sentido. No veían posible permanecer ahí, menos aún si no podían gobernarse a sí mismos. Tomaron la decisión de partir a otras tierras. Sin embargo, Caradar le advirtió que luchar contra los orcos del este era imposible, que se alejara de aquellas tierras y por cualquier medio instruyera a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que se olvidaran de la existencia de ese lugar, si es que acaso deseaba que Yalar perdurara. Porphesis Antaniel entendió y vio con tristeza cómo, sobre la sangre de los enanos y con la partida de los taurinos, el triunvirato Yalar moría y nacía el imperio Yalar. En la sala del trono, donde alguna vez hubo 3 asientos, solo quedó uno. Y como te digo, él era un hombre sobrio, frío y calculador. Asesinó a todo aquel que no pudiese controlar y hundió en la miseria a muchos comandantes, nobles y gobernantes que se oponían a sus órdenes, pero todo bajo un telón de justicia y clemencia. Pocos sabían de la red de espionaje que tenía a su orden, y ni el más poderoso de sus primos escapó a sus garras cuando pretendió conspirar en su contra. Su gobierno fue duro, pero trajo paz. Y con la paz volvió la riqueza, las fronteras volvieron a crecer y el imperio se hizo a la mar, colonizando islas y archipiélagos. Se volvieron la potencia marítima más grande de su época, con la mayor flota y uno de los ejércitos mejor organizados del mundo. Incursionaron en la magia como nadie lo había hecho, y aún así, aún teniendo todo ese aparente poder en sus manos,
El anciano Porfesi Santaniel insistió que jamás llevaría sus fuerzas al este, recordando con claridad la advertencia de Caradar. Llevó consigo esa advertencia hasta sus últimos momentos de vida. En su lecho de muerte, les suplicaba a sus hijos y nietos que jamás tocaran las tierras del este. Pero si algo nos ha enseñado esta historia, es que nadie aprende de experiencias ajenas. Murió dejando atrás un legado de riqueza, estabilidad y paz. Pero tarde o temprano, alguno de sus descendientes causaría la ruina de toda esta tierra. Tanto Yurk como Alandir estaban tranquilos, en su pequeño campamento al pie de un muro que los cubría del viento. Un breve momento de silencio alrededor de la hoguera precedió las últimas palabras de Yurk antes de levantarse de su asiento. Pero eso te lo contaré mañana, cuando comencemos de nuevo el viaje. Gracias, Yurk, por la historia. Gracias a ti por escuchar. Ahora descansa. Nos iremos mañana temprano. Aún queda mucho para llegar a Noelmia, dijo antes de acostarse.